Juntos por la Paz, CONADIF, Gobierno de México. ¿Te gusta mucho esa persona, pero no sabes cómo acercarte? Cuidado, porque puedes estar ejerciendo acoso sexual. Mi nombre es Luis Enrique Martínez y hoy hablaremos sobre este tema, porque es 2021 y el que acosa no liga. Comencemos por definir qué es el acoso sexual. Se refiere a cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. De acuerdo con la ONU, la mayoría de los hombres solo reconocen los comportamientos de acoso sexual más visibles y de mayor intensidad, como los rozamientos, pero no los de menor intensidad, como la insistencia, los chiflidos, los piropos, las guinadas, o el enviar dick pics o fotos de contenido sexual sin que se hayan pedido. Lo anterior no solo ocasiona que se sigan reproduciendo, reforzando y normalizando estas acciones, sino que además impide modificarlas. Es importante mencionar que no solo las mujeres son víctimas de acoso sexual, si bien son las que más lo sufren, los hombres también pueden padecerlo. Sin embargo, la razón por la cual el acoso de mujeres hacia hombres es distinto es porque lo practican por mera atracción y no por poder. En cambio, los hombres violentan o acosan para someter o dominar, por lo tanto no son comparables. Si quieres saber más sobre este tema, busca la ayuda de profesionales. DIF Ciudad de México. Juntos por la Paz, CONADIF, Gobierno de México. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro Facebook Live de cada semana. Hoy tenemos una gran personalidad, estamos muy agradecidos que nos esté acompañando. Van a ver lo interesante que es. Tenemos al ingeniero Juan Manuel Martínez Lubier de INAES. Posteriormente nos va a explicar todo esto de qué va. Quiero antes leer su semblanza. Antes de tener el cargo en el INAES, se desempeñó como director del Laboratorio de Innovación Económica y Social en la Universidad Iberoamericana de Puebla, de donde es egresado. Además, se ocupó en el puesto de coordinador de la Maestría de Gestión de Empresas de Economía Social en asociación de la Ibero Puebla con la Universidad de Mondragón. También en la Universidad Iberoamericana de Puebla fue coordinador de los programas de articulación e intervención social, específicamente en temas de alfabetización de adultos, derechos humanos, medio ambiente, VIH-Sida y economía social. Finalmente colaboró en la Asociación Tepeyac de Nueva York como encargado de vinculación e incidencia pública y en promoción comunitaria. Y durante un breve periodo laboró en Volkswagen de México como responsable de la línea de producción de motores. Entonces, comentábamos antes de entrar a la entrevista esta parte de cómo fue, ¿no? Que lo llevó de la ingeniería a estar dentro del INAES, ¿no? Pero bueno, tenemos poco tiempo y lo que nosotros queremos es que darle la oportunidad a todo el público que conozca lo que es el INAES. Entonces, primero quiero empezar de cero, o sea, ¿qué es el INAES para el público en general? Bueno, primero buenas tardes y muchas gracias por este rato para platicar, Pamela. Pues mira, el INAES, Instituto Nacional de la Economía Social, es una institución del gobierno federal, pertenecemos a la Secretaría del Bienestar y nuestro trabajo esencial es, yo creo, uno de los trabajos más bonitos que podemos tener en esta transformación del país, hacer unidades productivas, empresas, donde quien mande sean las personas. Para mí esa es la síntesis de la economía social. Y no es que en los otros modelos de producción no sean las personas, digamos, físicas, ¿no?, quienes manden, ¿no? Ahora ya hay algoritmos, un montón de cosas. Cuando decimos las personas es que si yo trabajo en un sitio, yo tenga poder de decisión. Si yo consumo en un sitio, tenga yo poder de decisión como consumidor. Y si ahorro o tengo también participación en otro tipo de empresas, sea yo el que decide, porque ahí es donde se genera la riqueza. Entonces, lo que hacemos en el instituto es, pues primero visibilizar que este modelo es muy eficiente en términos sociales y también en términos económicos. Damos formaciones, profundizamos en ellas, y pues invito a toda la gente que nos está viendo a que accedan al sitio del INAES, inaes.gov.mx, donde tenemos ya el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Técnica. Ahí tenemos cápsulas, tenemos cursos y tenemos también formaciones específicas para desarrollar algunos modelos de negocio donde se necesita. Esa es una parte que hace el INAES. Conectamos eventualmente con posibles financiadores para que eso ocurra, para que estos negocios puedan ir hacia adelante. Trabajamos un sector muy importante
en México el cooperativismo, que es una parte esencial de la economía social, la parte más organizada y más sólida del cooperativismo en México está en el sector de ahorro y préstamo. Poca gente sabe que, o bueno, quienes están involucrados sí, pero externos no, que tenemos más de 9 millones de ahorradores en las cooperativas de ahorro y préstamo, 9 millones dentro de cooperativas totalmente reguladas, que tienen activos muy interesantes y que hacen una inclusión financiera en sus territorios sumamente importante, ¿no? Con una capacidad muy fuerte. Y finalmente, pues trabajamos con ellos y también trabajamos con el resto de las instituciones, por eso estamos aquí, para hacer que la economía social no solamente sea un sector económico, sino que sea un vector, es decir, una forma de proceder en las políticas públicas y prácticamente en cualquier actividad económica que tengamos en el país. Antes de pasar a lo que va a ser nuestro tema en realidad, pero de verdad tengo que aprovechar la presencia de quien tenemos el día de hoy, ¿qué nos podrías decir para que el público en general lo conozca más acerca del cooperativismo? Bueno, ¿qué podemos decir? Es una empresa donde quien participa y decide, a diferencia del sistema capitalista, que es quien pone dinero, quien decide sobre la empresa es quien pone su trabajo. Un ejemplo rapidito. Imagínate, Pamela, que estamos enfrente de una graduación en una prepa o en una universidad, pública o privada, la que tú quieras. Está el rector, tiene a 1000 egresados en ese momento y les pregunta, levante la mano por favor, quien tiene 50,000 pesos para invertir mañana. ¿Cuántos jóvenes levantan la mano o se ponen de pie? Y ahora cambia la pregunta, levante la mano el que tenga su fuerza de trabajo para ganarse la vida el día de mañana. La mayoría levanta la mano. En nuestra experiencia, en la primera pregunta se levantan 3% de la audiencia, en la otra se levanta el 99%. Exacto. Entonces, ¿qué sistema podría aglutinar que si las personas lo que tenemos en abundancia es nuestra capacidad de trabajo, nuestro talento, nuestra energía, la educación que hayamos podido recibir, la formación, eso sea el factor de entrada a la propiedad de la empresa para que esa propiedad nos haga decidir sobre la empresa? El capitalismo nos dice, no, pues tú entras para esas decisiones pues, con una participación en capital y a lo mejor no tienes nada que ver con la acción. A lo mejor si es un restaurante no sabes ni cocinar ni atender, es más, ni siquiera te tienes que parar por el restaurante, pero como pusiste capital, decides sobre las ganancias y te llevas una parte, bueno, en esa decisión. ¿Cómo hacer que más bien si las personas no tenemos la mayoría capital, podamos participar de estos ejercicios empresariales que generen mucha riqueza, pero como yo participo aportando trabajo, y eso no significa que el capital no nos gusta, no, al contrario, se necesita capital, pero como un medio para que esta fuerza de trabajo genere riqueza y entonces la podamos distribuir. Cambiando esas variables tenemos pues sistemas sociales de producción muy importante que se llama empresa, y esa empresa con este modo de proceder se llama empresa cooperativa. A veces dicen, las cooperativas como si fuera un club, como si nada más entre cuates nos juntamos. Eso es lo que quiero, romper el estigma de esa parte. Lo cooperativo, digamos, es ya el calificativo que se da por el modelo de gestión que tiene al interior la empresa, pero lo sustantivo es que es empresa, que tiene que producir servicios, que puede producir cosas que necesitamos las personas, pero tiene un modo de proceder distinto al capitalista al interior, y ese interior es la gobernanza, es decir, ¿quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién puso dinero? Que está bien, o quien está poniendo su trabajo. Ahora, ya en la práctica llevar esa mezcla es complejo. En México, desgraciadamente, hemos tenido malas orientaciones, malos apoyos, con todo lo que te digo, una fortaleza muy importante del cooperativismo de ahorro y préstamo, pero con tantas décadas donde se nos metió en la mente que el único procedimiento para generar riqueza era el sector privado, exacerbado, y ahora lo vemos, además, pues el presidente en estos días mostrando pues qué tanto aportan las grandes empresas en términos de impuestos al país y cuánta evasión ha habido, cuánto se les perdonó, etc. Bueno, no me meto ahí, pero se nos puso casi en el tuétano que el único movilizador de la riqueza en el país era lo privado. Sí, o sea, sí, y sí, te lo dicen en las escuelas, o sea, lo mejor es poner tu empresa
y si no lo haces a nivel privado, nunca vas a poder salir Y adelante. privado significando, porque las cooperativas son iniciativa privada, pero con una gestión social. Exacto. Lo otro es privado con una gestión determinada por quien hace inversión de dinero. Bueno, como eso, para mí eso es una cultura. El capitalismo no solo es un modo de producción, es una cultura. Cuando un chico te dice, oye, ¿por qué estudiaste ingeniería industrial como yo? Cuando es tan bueno para la filosofía y la historia y te dicen, no, pues es que me voy a morir de hambre de eso, porque pues para eso no hay trabajo, para eso no hay mercado. Lo que está expresando un chico con esa sentencia sobre sí derriba mismo eso, por favor. es, yo soy una mercancía que tiene que estar susceptible al mercado y tengo que especializarme lo más que se pueda para que entonces yo sea escaso y en una relación oferta-demanda haya poquitos como yo y entonces me paguen mucho, aunque no me guste lo que hago. Pero me concibo como mercancía. Cuando eso pasa, creo que es una desgracia. Bastante. Cultural, social, individual, psicológicamente hay una fractura, en fin, no me meto mucho en eso, pero lo que sí es resaltar este tema de la cultura. No solamente son las estructuras de política pública o los mercados, sino las personas que asumimos que la riqueza solo se produce a través de esta inyección de capital, todo ese relato capitalista neoliberal que nos dieron durante tantas décadas. Y eso ha hecho que la población no piense que hay otra forma distinta de hacer las cosas, que no es ni alternativa, ni nueva, ni marginal. El cooperativismo en México y en Europa occidental tiene más de 3 siglos. No es nuevo, el capitalismo es anterior al capitalismo incluso, pero pues en los medios de comunicación, en la forma de generar imaginarios en nuestro país, pues se fue diciendo, o más bien se fue orillando al cooperativismo a ciertas actividades extractivas, pequeñitas, y muchas veces cuando había algún error en el sistema, mira, todo el cooperativismo es malo. Y cuando falla algo en el capitalismo, bueno, eso fue nada más un detallito. Sí. No, bueno, se genera una cultura. Entonces, a lo que voy es que tenemos que retomar, y gran parte del trabajo del instituto es que la sociedad asumamos que existe otro modo de generar riqueza, que es la cultura de la economía social y solidaria, la cultura del cooperativismo, que se centra en generar cosas, en estar en relaciones de mercado, pero donde los ciudadanos tenemos que mandar. Donde las personas que trabajamos tenemos que decidir sobre nuestras empresas, las personas que consumimos tenemos que decidir sobre los lugares donde consumimos, y en el ahorro y préstamo igual. Las instituciones bancarias, que también el presidente mostró datos sobre el comportamiento que han tenido en los últimos años, pues toman ahorro de un lado, colocan crédito en otro, y con ánimo de lucro tienen unas tasas y unos niveles de rentabilidad muy importantes. Bueno, el sistema cooperativista financiero es, entre nosotros ahorramos, solidariamente le prestamos a alguien más, pero como no hay un ánimo de lucro, esta tasa de interés puede ser mucho más favorable e incluso podemos premiarnos el ahorro. Claro, hay que sacar los gastos de administración, etcétera, etcétera. Es bastante complejo, pero podemos cerrar esas brechas. Cuando el lucro, que no es la ganancia, son cosas distintas. Cuando el ánimo de lucro, que es intermediar una acción solamente para extraer riqueza, sin que necesariamente le demos servicios potentes a los dos lados, cuando viene el lucro, se encarece todo. Y entonces se extrae riqueza de los verdaderos actores y actrices de la economía. Y eso es lo que esencialmente hace el INES, o intentamos hacer el INES. Excelente introducción, que quería yo que los jóvenes especialmente conocieran esta parte, porque efectivamente para nosotros ya es una cultura, ¿no? Entonces normalizamos esa situación sin ver que también hay otras líneas donde nosotros podemos llegar y generar. Pero bueno, ok, vámonos a lo que venimos el día de hoy, ok, que es en realidad es el tema de cultura de paz y economía social. Entonces, yo quisiera abrir la sesión de hoy como ¿qué entendemos por economía social? ¿No? Que ya nos diste una explicación, pero bueno, ¿y cuál es el papel totalmente del INAES en ella, pero siempre fundamentada en la parte de la juventud, de los jóvenes? ¿Qué pasa ahí? Bueno, como estábamos relatando hoy, ya desde hace unos 10 años, más o menos desde el año 2005, México llegó en su historia
a una etapa muy interesante, que es que la mayoría de su población eventualmente es autosuficiente, porque es una población muy joven. Una población que ese rango nos va a durar unos 25 años, no mucho, 25 o 30 años, dicen los demógrafos, donde tal cual son más las personas que producimos, porque estamos en una edad de los 18 a los 65, un poquito más, y son menos los dependientes, es decir, los bebitos y los adultos mayores. Entonces, ahí hay una oportunidad tremenda, pero vivimos una paradoja brutal desde los años 80, en que el sistema productivo mexicano pues prácticamente se desvaneció. Después de tener décadas de un crecimiento industrial muy importante, de un fortalecimiento del campo, etcétera, etcétera, el modelo económico hizo que se desvanecieran los puestos de trabajo que le pueden dar oportunidades a las mayorías. Y entonces tenemos esta paradoja en que, teniendo el momento más importante de nuestra historia, que no se va a repetir, que es el mayor número de jóvenes productivos de nuestra historia, tenemos la peor estructura productiva de nuestra historia. Si tuviéramos otra estructura productiva que privilegiara, bueno, la producción de bienes y servicios por los nacionales con materias primas nacionales, etcétera, una industrialización, sistemas energéticos armonizados, pues podríamos dar puestos de trabajo a las grandes mayorías. Exacto. Ahora, ¿dónde interviene la economía social aquí? Cuando una empresa, su máximo objetivo es la acumulación de ganancias solamente, la maximización, o sea, la reducción de costos ante un precio maximizado, y entonces esa ganancia es el motor de la empresa, cuando solo es eso, entonces nos pasa lo que, por ejemplo, bueno, de mi estado, Puebla, por ejemplo, en los 90s proliferó el generar maquilas de blue jeans. Bueno, en el momento en que en Centroamérica o en Asia fue más barata la producción de los pantalones de mezclilla, pues las empresas, los dueños capitalistas, simplemente recogieron las máquinas, se las llevaron a producir a otros países. Que es lo que también sucedió, bueno, en los Estados Unidos y Norteamérica ha perdido mucha industrialización por eso, porque se ha ido a China. Ajá. Pero, ¿quién hace esa decisión? ¿Y por qué la hace? ¿Quién hace? Pues quien la puede hacer, quien es el dueño de la empresa. ¿Y por qué es dueño? Pues porque invirtió capital. Y si su objetivo es maximizar ese capital, bueno, pues si es más barato allá enfrente, me voy. Si la empresa no solo tiene objetivos económicos, sino objetivos sociales, donde el primer objetivo social es mantener la fuente de trabajo, los puestos de trabajo, pues entonces nos lo tenemos que pensar ni siquiera ni una, ni dos, ni 1000 veces. No nos podemos ir, no vamos a deslocalizar la empresa porque es nuestra empresa, porque si la quitamos, yo soy el que se queda sin trabajo. Entonces, más bien, la empresa entra en otra cultura, es decir, sí, es importante la rentabilidad, es importante estar en mercado, hay que ser más eficientes en eso, pero no se puede hablar de cerrar una empresa, porque nos quedamos sin trabajo, porque no creamos la empresa para ganar dinero, sino para darnos fuentes de trabajo. Bueno, con este concepto importante, y tú me preguntabas, ante las juventudes, ¿qué? Pues es que necesitamos generar estructuras que nazcan para preservar el trabajo, que nazcan para producir riqueza, pero con unos parámetros y unos objetivos en el imaginario de las personas que no permitan que se nos vayan las empresas, que no permitan que tengamos que reducir personal con la introducción de mayor tecnología. Mira, te lo digo, yo soy ingeniero, ¿no? Yo estoy absolutamente seguro que siempre se puede hacer esta mezcla virtuosa entre la eficiencia tecnológica y la preservación de los puestos de trabajo. Pero si tenemos una presión de los inversionistas por la acción en bolsa de valores o de la familia rica que quiere seguir extrayendo y extrayendo de la empresa, bueno, eso no tiene, contra eso no se puede. En cambio, si hacemos una empresa bien organizada, bien pensada, con mercados concretos, con tecnificación competitiva, que satisfaga efectivamente las necesidades de las personas, pues entonces estamos asegurando una estructura de generación de empleo de larguísimo plazo. Y con eso nuestros jóvenes pueden estar incluidos en la producción, pueden estar incluidos en una sociedad productiva. Y a largo plazo, o sea, ¿qué es lo que se busca? ¿No? Porque ahorita, ¿qué es lo que está pasando con los problemas de las pensiones? Y ya esta parte de la pirámide que tú estás mencionando, donde no va a tener
un puesto como tal dentro de la población, ¿vale? Va creciendo con la cultura de yo tengo que, porque es lo que nos dijeron, tengo que crecer generando más riqueza, pero sí, y viene la fuga de cerebros, pero sí, para eso me tengo que sub especializar. Y una vez que me sub especializo, entonces viene la fuga, ¿no? ¿Y dónde quedó esta parte? Entonces, bueno, qué bueno que nos acompañes el día de hoy, porque es una gran lección para los jóvenes. Y bueno, ahora, considerar, con todo lo que tú nos estás diciendo, considerar que la economía social propicia condiciones de paz, que es lo que se está buscando actualmente, ¿cómo se está logrando? ¿Cómo el INAES cómo está participando en esta situación? Bueno, iría a esto que estamos platicando. A ver, un sistema donde la inclusión a la productividad, la inclusión a la generación de riqueza está mediada por lo escaso que es el capital y prácticamente solo el trabajo está visto como una mercancía, cuando el trabajo es para nosotros una variable humana que nos define, no solamente está en términos técnicos, económicos, es sociológico, es psicológico, tiene que ver con la salud de las personas. Una persona sin trabajo no solamente no tiene acceso a un ingreso, que eso es importantísimo, sino también identitariamente cambia. En fin, ahora regresaré a esto. Cuando hablamos de la relación entre paz y economía social es porque ese otro sistema es intrínsecamente violento. Si a un territorio, y ahorita vamos a las personas, le decimos, tú ya no eres productivo, entonces me voy, ¿qué consideración hay sobre ese territorio? Ya se contaminó el lago, ya no hay más riqueza que sacarte, me voy de aquí, las empresas, ¿qué consideración hay? Cuando está esa mirada, incluso pues hasta delictiva, evadir impuestos es un delito. Uh-huh. Cuando hay alguien que se pone en cierto estrato de la sociedad y dice, yo tengo el derecho a no pagar impuestos, eso es un hecho violento. Pero tiene que ver intrínsecamente con cómo se dan las variables del juego en ese tipo de modelo empresarial, que es pues el que hemos heredado. O sea, ¿cómo llegó esa población a estos factores de riesgo que ahora, donde yo por llevarme la empresa a otro lado, puse a esta población? Es que ahí voy. Y además, y antes de llevármelo sí, lo más importante es la maximización de ganancias. Si además tenemos una juventud creciente, un modelo que propició mucha especialización técnica para que tengamos, como en términos clásicos se llamaba, ejército industrial de reserva, es decir, muchos chicos, que son tantos que entonces el patrón puede decir, si no te gustan estas condiciones laborales, hay otro esperando este trabajo atrás de ti. Eso es intrínsecamente violento. Cuando la participación productiva está mediada por este mazo, que es el del capital, pues ya tenemos un sistema violento. A lo mejor me pueden decir, oye, Juan, es muy extremista. Ok, tal vez. Pero veamos, ¿no?, cómo hemos tenido la pérdida de empleo, la fuga de capitales, etcétera, etcétera. Y cómo se polariza una sociedad entre los que siempre han tenido mucho y los que han tenido siempre poco. ¿Qué es lo que vivimos? ¿No? En México, la salida que hemos tenido, y siempre lo resalta el presidente, como las grandes migraciones de mexicanos, especialmente al norte, pues han ayudado a que el país tenga un colchón muy importante. Pero ¿qué está sucediendo ahí? No hay puestos de trabajo, la gente sabe que en otro lugar sí hay oferta de trabajo, mejor pagada que en México, y es preferible dejar el territorio, dejar la familia e irme a trabajar a otro lado para mandar dinero que quedarme. Exacto. Eso es intrínsecamente violento. Exacto. Y es cuando le estamos produciendo desde la parte de la salud mental a la familia, esta parte de quitarle a los padres, quitarle paternaje o maternaje, lo que sea, exponer a los hijos a esta situación de aislamiento, soledad, y que puede llevar a la consecuencia de, entonces empiezo a consumir sustancias psicoactivas, que es lo que se ha visto en los diferentes territorios donde hemos estado visitando, ¿no?, que es una de las muchas variables que existen, ¿no? Entonces, es duro estar hablando de toda esta situación.
Pero bueno, ahorita que nosotros estamos exponiendo el diagnóstico, vamos a ponerlo así, las juventudes cómo pueden desarrollar estas capacidades o herramientas que tú nos estás comentando para propiciar esta cultura de paz desde la economía social. Ahí voy. Primero la estructura económica. Primero que los jóvenes podamos abrir una brecha en que siempre es mejor la cooperación que la competencia. En la otra cultura, la del capitalismo, se nos dice que siempre hay que estar compite y que le doy codazo y el que tranza no avanza y el que etcétera, etcétera. Cuando eso además, si lo constatamos incluso a las ciencias naturales, no hay ningún proceso evolutivo que no tenga que ver con la cooperación entre otros. No es verdad eso que solo el más fuerte prevalece. Eso no es verdad, es más bien los sistemas de cooperación y las condiciones de cooperación que se dan son los que permiten un proceso evolutivo. Bueno, en los sistemas sociales ha sido idéntico en la historia de la humanidad. Los sistemas sociales que más cooperan son los que pueden ir más hacia adelante. Entonces hay que cambiar esa noción primero entre los jóvenes. Que la competencia nos lleva, hay un proverbito ahí, ¿no? Casi de estos de memes, que si queremos ir muy rápido, vayamos solos. Si queremos ir más consistentes, vayamos acompañados, ¿no? Si realmente queremos que dure el ejercicio, tenemos que ir acompañados y cooperando, no compitiendo. Entonces, la cultura de la cooperación es todo un reto en nuestro país. Pero esa cooperación es muy linda porque, o más bien la construcción de la cooperación es muy linda porque, aunque todavía no esté consumada, ya nos da frutos. La cooperación, el ponernos de acuerdo, el tomar decisiones en los unos o los otros, va generando otro tipo de ciudadanía. La competencia y el individualismo pues hace que estemos aislados entre vecinos, que veamos al de enfrente como el enemigo, como el que me tengo que cuidar. Pero para eso necesitamos las personas siempre materias primas. A lo que me refiero a materias primas es el lugar a donde ejerzamos la cooperación. Ayuda mucho tener clubes deportivos, clubes artísticos, actividades lúdicas, pero la actividad más cotidiana que tenemos las personas es la que tiene que ver con nuestra economía. La actividad que te define, de la cual más o menos le dedicas unas 8 o 14 horas al día, 6 días a la semana, se llama tu trabajo. Ahí está esa relación entre economía social y paz. Que la actividad más cotidiana de la persona pueda ser el espacio donde genere otra cultura de cooperación, otra cultura de vinculación con los demás, que haga que uno se sienta más tranquilo. Y que parte entonces sí de lo individual hasta lo colectivo en la generación de estructuras de paz. Primero, si yo tengo un ingreso seguro, relaciones constructivas en mi entorno de trabajo, mi mente se tranquiliza. En lo individual. Si la perspectiva de futuro, los humanos siempre tenemos un problemón con la incertidumbre. Pero cuando tenemos algunos elementos que hacen que esa incertidumbre se reduzca, que sepamos que pues sí, voy a llegar a fin de mes, que si me enfermo tengo un sistema de salud que me cuida, que si tengo hijos voy a tener un sistema educativo que los va a poder acompañar. En fin, si esas variables de incertidumbre las reducimos, la mente entra en paz. Pero entonces las relaciones que puedo ir construyendo en mi entorno también son más tranquilas. No es lo mismo la esposa que tiene unos conflictos en el trabajo, cómo llega al hogar, o el marido, ¿no? Una persona, incluso aquí en Ciudad de México, que tiene que trasladarse todos los días 2 horas para ir, 2 horas para regresar, ¿en qué actitud llega a casa? O llega al domingo. Es muy complicado a nivel familiar. Luego en el entorno. Si estamos todos, sálvese quien pueda, si yo tengo poquito, pero el de enfrente no, etcétera, se empiezan a tensar las relaciones entre los vecinos, las colonias, etcétera, sálvese quien pueda. Pero a nivel macro, todavía más, si tenemos estas condiciones tan complicadas en lo económico, pues entonces ya las comunidades empiezan a desarrollar otras actividades para ganarse la vida. Y que desgraciadamente es lo que nos ha ocurrido en muchísimos territorios de nuestro país, donde pues a falta de una estructura económico-laboral de bien, productiva, que le haga bien a la gente, a falta de eso, ante ese desierto, pues se rellenan esos otros huecos con actividades que desgraciadamente resultan antisociales, muchas de ellas en lo ilegal, lo cual provoca ya
pues la violencia física que tanto padecemos y a la cual estamos trabajando tanto para que podamos reducirla. Por eso para nosotros la relación entre economía social y paz es, pues para nosotros es muy directa. Está de la mano. Alguien que tiene un empleo estable, que toma decisiones en su lugar, que hace que las ganancias se queden y que pueda preservar el empleo de largo plazo, que reduce sus incertidumbres, puede tener muchísimo mejores relaciones con su entorno, para que entonces eso se transmita en una visión de mundo donde podemos estar tranquilos y podemos estar en paz. O quien lo resume en una frase es el presidente: la paz tiene que ser fruto de la justicia. No solamente es que no haya los actos que rompen las cosas explícitamente. La justicia tiene que ver con que cada cual pueda acceder a lo que le corresponde. Entonces, si yo trabajo, si yo me esfuerzo, ¿por qué no voy a tener una buena retribución? ¿Por qué mi puesto de trabajo no se me va a respetar? Si yo pago, ¿por qué en el supermercado, en los comercios, etcétera, me van a dar una mala calidad, van a tener un margen de utilidad muy grande, pero a costa de quién? Si yo necesito servicios financieros y yo soy el que ahorra y el que va a producir, si pido un crédito, etcétera, ¿por qué no voy a decidir yo sobre eso? Bueno, articular todo eso y en territorios como los países nórdicos, Alemania, en Japón, en Costa Rica, en partes de Argentina, en Brasil, que han desarrollado estos sistemas, se siente un ambiente totalmente distinto. La gente puede salir a la calle de otra forma porque las incertidumbres están reducidas y entonces los tejidos sociales pueden ser muchísimo más fuertes, mucho más claros, y entonces la gente puede vivir en lo que podemos llamar paz, porque hay una estructura de justicia económica que ayuda a que la gente pueda tener otra visión de la sociedad. Aquí quiero destacar la importancia que tú manejas en relación a la palabra articulación, que es algo que creo que en este gobierno también se ha dado bastante, ¿no? O sea, yo no había visto esta parte desde el área de expertise, que es la salud mental, que entonces trabajáramos con cada institución, ¿no? O sea, lo importante aquí también es que los jóvenes y que la población en general conozca la parte de cómo salud mental engloba todo, ¿no? O sea, lo que marcaba el ingeniero es muy importante. Si no tengo un trabajo seguro donde yo sé que mañana si me enfermo, entonces va a haber un sector que me va a proveer esos días de enfermedad y que mi familia no se va a quedar desamparada, que si mi hijo pasa cualquier cosa, tiene una seguridad social, que yo puedo llevarlo a la escuela, o sea, que tengo esa seguridad. Lo que él marca es súper importante, o sea, yo lógicamente mis factores de protección van a estar a la alta y entonces químicamente voy a liberar sustancias, voy a estar estable, voy a estar bien, ¿ok? Y eso también me va a permitir que en mi trabajo yo sea más productivo, que sea equilibrado, que sea estable, que es algo que se busca. O sea, muchas veces, y recuerdo de muchos jóvenes que puntualizan, ay doctora, es que ¿Cómo puede ser que en Dinamarca se festeje el Día del Queso? O sea, cuando hay cosas, debería de haber cosas más importantes, ¿no? Que allá no hay narco, allá no matan a la gente, allá, situaciones así. Entonces, es esta parte que marca el ingeniero, ¿no? De decir, bueno, existe la palabra de ser cooperador. Esa parte que es algo que en México no entendemos mucho y que ahora en relación a la salud mental y a toda la estrategia nacional de prevención contra las adicciones nos ha ayudado y ha ido a la alza en función de la palabra articulación y de lo que hemos estado haciendo todos en equipo en cada secretaría. Y un ejemplo de ello es que tenemos a INAES aquí el día de hoy, ¿no? Entonces esto es súper importante. Y bueno, a ver, las personas interesadas que puedan acercarse, ¿cómo pueden acercarse al INAES, los jóvenes, para empezar a cambiar esta cultura, empezar a desnormalizar esta situación? Bueno, como ya decíamos, tenemos accediendo al portal del INAES, en inaes.mx, podemos acceder a dos partes que sugeriría muy importantes. El SINCA, que es el Sistema Nacional de Capacitación Técnica y Profesional, que ahí podemos encontrar muchas nociones de economía social, hay cursos, se pueden inscribir, estamos a punto de tener una edición nueva también de unas sesiones 24/24, es decir, no tenemos sesiones en vivo, pero
cualquiera puede acceder, todo está ahí montado, ahí tenemos una oportunidad. Y otra que considero muy importante son los nodes, que son los nodos de impulso a la economía social y solidaria. Hoy, ¿qué es un node? Perdón, Sí. es la articulación, como bien decías, entre una institución de educación superior, sobre todo universidades, un organismo del sector social de la economía, o sea, que puede ser una cooperativa, un ejido, una comunidad, y un gobierno de cualquiera de los tres niveles. Normalmente son gobiernos locales, un municipio. Ellos, bueno, ante unas convocatorias que hace el INAES, ya las hemos estado generando, han tenido estas alianzas primero, ciertas especializaciones. Por ejemplo, aquí el del Poli trabaja especialmente el tema de cooperativas de cuidados, estancias infantiles, estancias de adultos mayores, tema de fisioterapia, etcétera, ¿sí? De la economía del cuidado. Ahorita podemos hablar de eso, que es muy interesante. En otros, en sectores como en Tabasco, en Chihuahua, estamos con el tema de energías, cuidado medioambiental, en fin. Hay una diversidad importante en los nodes. Ahorita somos 41, yo confío que en diciembre llegaremos a 90 y a final de la administración estaremos arriba de los 300 nodes. Ya pueden encontrar ahí el catálogo de nodes y pueden acercarse a esas universidades y esos nodes que están trabajando economía social, que están ahí porque quieren difundir esta cultura de la economía social y, como te decía, cada nodes tiene pretextos, ¿no? El que tiene que ver más con producción agrícola, el que tiene que ver con la pesca, etcétera, etcétera. Pero lo que nos ilusiona mucho es que al final también hace ratito lo platicamos, ¿no? ¿Qué frutos debemos de dejar al final de la administración? Pues una red que esté intercomunicada. Y que entonces con esa red podamos decir, oye, si en Chihuahua hicieron esto con energía solar, ¿por qué no lo vamos a hacer en el sureste, en Mérida? Exacto. Si en Monterrey funcionaron estas guarderías, ¿por qué no las vamos a poder aplicar en Oaxaca? O si estos procesos de cuidado o de manufactura de X o Z en un ejido forestal de Michoacán, ¿por qué no nos va a funcionar en uno de Quintana Roo? Y entonces podemos tener interacciones económicas y sociales que haga que las brechas, o más bien los recorridos para poder tener maduraciones empresariales, sean mucho más cortos y que podamos conocer más de las muchísimas facetas de la economía social. Nosotros tenemos como un mantra en el INAES que es la economía social para todos y en todo. Es decir, no solamente en la producción primaria, no solamente en sectores marginalizados. Para mí es el instrumento más importante para la reducción de la pobreza y la reducción de las desigualdades, pero la economía social la podemos hacer absolutamente en cualquier actividad. En una fábrica con altísimo nivel tecnológico, en el tema de la construcción, en la pesca, en la agricultura, absolutamente en todo, porque es un modo de proceder, no es una especialización técnica, ¿no? En sí. ¿Y han pensado esta parte? Porque bueno, estaba yo observando los cursos en relación a economía y había un curso que se daba desde los 2 años, eso era una institución. O sea, ¿ustedes han pensado en esta parte para este cambio cultural poco a poco desde la primaria, meterles esta parte de la economía social, de la articulación, de cooperativa? Sí, desde luego, hay unos compañeros en Ecuador de la cooperativa Jardín Azuayo que nos dice que el modelo actual es como una bestia, que tiene un estómago, que tiene sangre, que tiene corazón y que tiene cerebro. La sangre es el dinero, el estómago es el consumo, el corazón son las empresas y el cerebro es el sistema educativo, porque es el que nos ayuda a pensar, nos ayuda a configurar el mundo e imaginarlo. Si no transformamos el sistema educativo desde la raíz, para que los niños puedan ver que existen otros modos de generar riqueza y de participar en la economía, pues poco favor vamos a poder hacer. Con la SEP estamos trabajando muy bien, especialmente el tema de nodes, que es en educación superior, y también con educación media superior estamos trabajando muy bien. Estábamos ya con un proyecto muy interesante para entrar a educación básica, pero llegó la pandemia y se nos puso en pausa un poquito, pero tenemos que retomar. Los niños pueden tener actividades de ahorro, los niños consumen, y si podemos generar estas estructuras al interior de las escuelas, primero para un consumo realmente de cosas que valgan la pena. Pero a ver, ¿ahí a qué te referirías en cosas que valgan la pena? La alimentación, todo lo que se ha hablado con el doctor López Gatell, con Rui, etcétera. Es decir, pero fíjate, esto nos lleva de nuevo a los sistemas violentos. Cuando una tiendita, con una tienda o estas de esquina,
su gran objetivo es la maximización de ganancias, pues ¿qué voy a vender? Lo que la gente quiere, lo que sale en la televisión, mal publicitado, lo que tiene un costo muy bajo y que yo se los puedo vender a un precio muy alto porque lo que yo quiero es maximizar ganancias. En cambio, y eso es poder. O sea, si yo soy el que decide qué vendo, tengo un poder sobre los consumidores. Que claro, están muy débiles cuando la información es asimétrica, cuando no es de calidad, etcétera, etcétera. Pero si podemos ser unidades de consumo donde los consumidores somos los que mandamos, y no con la opción de compra, sino mandamos, porque somos los dueños de la tienda, entonces cambian las cosas. En el país hemos tenido un avance muy importante con lo del etiquetado, pero yo ya me gustaría en las tiendas que donde están todas las bebidas gaseosas, tengas no solo el etiquetado, sino un gran mensaje que te diga, esto pasa. Eso no va a suceder mientras sea un gran negocio para unos. Yo no me peleo con ellos, tienen que hacer sus acciones, está bien, estamos en una economía mixta. Mi trabajo es fortalecer a las comunidades, primero para saber que es posible que nosotros seamos los dueños de todo, de las tiendas, y entonces los consumidores podamos decidir. Oye, Juan, es una idea retrógrada. El 100% de los supermercados en Suiza se manejan como cooperativas de consumo. El 60% de los supermercados en Alemania son cooperativas de consumo. La proporción en Finlandia y en los países nórdicos está más o menos en esos órdenes. De los dos supermercados, de las dos cadenas de supermercados que existen en Suiza, una de ellas, por ejemplo, Migros, decidió no vender ni tabaco ni alcohol. Lo decidió en asamblea. ¿Por qué? Porque los consumidores decidieron que el alcohol y el cigarro hacía mal a su salud. Entonces, en mi tienda no vas a vender alcohol y cigarros. ¿Por qué? Por unas ponderaciones de salud, por una prioridad a que las personas estemos bien, sobre encima de la ganancia. Oye, pero es que aquí venían muchos a comprar los vinos y entonces se llevaban el jabón. Sí, pero también se llevan enfermedades, que después tenemos que pagar con otro. Y que sale más caro, y sale más caro. Pero ese poder se le dio a la ciudadanía. Wow. Y lo tienen hoy. Entonces, si alguien me quiere decir que es un esquema retrógrada el que hace que la salud pública funcione mejor, que tengan muchísimo mejores niveles de eficiencia comparado a otros países, bueno, eso lo podemos discutir, ¿no? Pero son los modelos que nos orientan y por eso lo tenemos que llevar a las primarias, para que los niños en su unidad, en su cooperativa de consumo, y si podemos alargarlo también a que los niños empiecen a tener una cultura del ahorro. En nuestro país se nos ha dicho que la inclusión financiera es el derecho a endeudarse, a que todos puedan tener una tarjeta de crédito o llegue el prestamista. Exacto. O los despecadistas. No. La verdadera inclusión financiera es tener mecanismos que primero partan del ahorro y una vez que está ahorrado, entre varios podemos ya acceder al crédito. Es distinto. Y el crédito eventualmente para lo productivo, no solamente para el consumo, como desgraciadamente las estructuras financieras digamos de a ras de tierra están muy permeadas, ¿no? Entonces eso lo tenemos que cambiar. Tenemos que enseñarle a los niños que el dinero es muy importante, que el dinero es valioso, que es un invento de la humanidad sumamente importante, pero que tiene que ser un medio para que las personas vivan mejor, no una finalidad en sí misma. Cuando las personas nos desconfiguramos y pensamos que el dinero es el fin en sí mismo, que tiene un valor intrínseco, que es natural el valor del dinero y no una invención humana, ahí se empiezan a desconfigurar muchísimas cosas de lo individual y de lo social. Tenemos que enseñarle a los niños a que el dinero sirve para otra cosa. Sirve para hacer relaciones sociales, sirve para preservar la salud, sirve para preservar el medio ambiente y desde luego para construir la paz también. Exacto. O sea, no comprar la paz, no se compra la paz, sino que en el buen uso del dinero, cada cual pueda tener lo que le corresponde. Por lo tanto, podemos acceder a esa justicia social que nos lleve entonces a la paz. Ay, bueno, esto está excelente, pero me están diciendo que por tiempos tenemos que terminar. Entonces, esperemos, ahorita voy a dar una pequeña conclusión.
quisieras tú decir tu conclusión antes de irnos. Y bueno, antes de decirte que estamos encantados de tenerte aquí, que ojalá nos puedas volver a acompañar, ¿no? Para hablar también de esta parte que tú decías de la economía del autocuidado y la niñez, ¿no? De cómo empezar nosotros a trabajar desde la niñez esta parte para no tener los problemas que ahora estamos teniendo. Pero, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo quisieras concluir con esta entrevista? A mí me gustaría concluir en que, así como la paz, o más bien, para profundizar en el concepto de paz en nuestro país, primero el tema de paz tiene que ser exigible. A ver si no me revuelvo, pero como es exigible la justicia social. ¿Y por qué es exigible en nuestro país? Porque nuestro país es uno de los países más ricos del planeta. En recursos naturales, en extensión, en clima, en energía, en tradiciones, como bien dice el presidente, el acervo cultural en valores físicos, espirituales, que mantiene la mayoría de nuestro país, que las tenemos. Eso es la gran riqueza de nuestro país. Podemos tener una estructura que ha favorecido a muy poquitos, y que esos poquitos nos han puesto en la mente que siempre estamos en crisis, que siempre hay escasez, que no alcanza, que hay que pedir prestado. Y yo creo que la cuarta transformación nos está ayudando a ver que no, que el país da, que el país bien distribuido puede satisfacer las necesidades de todos los que estamos encima del país, pero que es importante cambiar esas estructuras. Primero que nada, desde luego con el combate a la corrupción, como ha encabezado el presidente, pero detrás de eso tiene que venir también el cambio de otras estructuras económicas, para que entonces nos pensemos de otra manera y podamos ver que este país da, o sea, podemos exigir justicia porque el país da, y entonces podemos exigir paz porque es factible la justicia. Y cierro con una frase que a mí me gusta mucho de un cooperativista de Quebec. Dice, y bueno, muy a propósito de lo tuyo, dice, debemos de pasar de ser, fíjate, ¿no? Ser una sociedad de mercado, una sociedad económica, lo dije mal, de ser una sociedad económica a tener una economía social. ¿Qué significa esto? Lo que decíamos hace ratito. Las personas hemos introyectado que uno vale en tanto que participa de la economía, que uno es hasta que tiene trabajo, es hasta que tiene ingreso, es hasta que está metido en esos circuitos económicos. Y no, las personas somos porque somos. Tenemos un valor intrínseco, nadie nos tiene que dar permiso para ser. En cambio, las cosas, esas sí tienen que validarse. Las cosas sí tienen que justificar su existencia en el mundo. La economía tiene que justificar su existencia en el mundo. Y si es una economía que no permite la vida, que no permite la paz, que no promueve la cohesión social, pues entonces ¿para qué esa economía? Necesitamos una economía que como cosa se justifique y las personas que de por sí somos tengamos a ese instrumento que se llama economía para que las personas seamos todavía más, seamos más profundamente humanos y con eso podamos tener una sociedad verdaderamente sana, en bienestar y en paz, desde luego. Exacto, que de verdad, o sea, ojalá te podamos volver a invitar. Fue un placer tener al ingeniero Juan Manuel y quiero terminar con esta frase que él mencionó, que economía social para todo y todos, ¿no? Entonces es un placer haber tenido al INAES en este Facebook Live. Esperemos volverlos a poder invitar y que tengas el tiempo para acudir, porque sabemos que tu agenda está muy pero ocupada. Esto es prioritario, la paz es prioritaria. Esperemos que esto le haya ayudado mucho a todos nuestros jóvenes y los esperamos en nuestro próximo Facebook Live. Hasta luego. Hay fiesta en casa de Paula. ¿Vamos? Fiesta. Hay pandemia, güey. Mejor ni salgo. No me quiero contagiar ni contagiar a mis abuelos. Ay, ¿no están hartos de estar encerrados? Y va a haber de todo. No, güey. ¿Por unas chelas te quieres arriesgar? ¡Aburrida! Ana tiene razón. Mejor una videollamada, ¿va? Tienes la libertad de elegir tu forma de vivir. Si necesitas apoyo, CONADIC te escucha. Juntos por la paz, CONADIC. Gobierno de México.
Tú eres un héroe y con tu capa puedes enfrentar todo. En estos tiempos de pandemia, el estrés, tristeza, enojo y desesperanza se convierten en tus peores enemigos. Pero no estás solo. Tu capa, el Centro de Atención Primaria en Adicciones, está contigo. Aquí hay apoyo psicológico, acompañamiento, acciones preventivas y apoyo para la familia. Ubica el más cercano llamando a la línea de la vida, 800-911-2000. Usa tu capa y vence a las adicciones. Juntos por la paz. CONADIC. Gobierno de México. En los últimos años ha aumentado el número de mujeres que sufren problemas de adicción y la pandemia ha complicado aún más la situación. Si no te sientes bien, si crees que necesitas un escape, no estás sola. En Centro de Atención Primaria en Adicciones hay apoyo psicológico, acompañamiento y asesoría. O llama a la línea de la vida, 800-911-2000. No apagues tu vida. Usa tu capa. Juntos por la paz. CONADIC. Gobierno de México. Hola, mi nombre es Diana Tejadilla y hoy les voy a hablar del suicidio. El fenómeno de la conducta suicida es cuando una persona presenta pensamientos, ideas o intentos de acabar con su propia vida. Ya sea que lo logre llegando al suicidio o no, este fenómeno deja secuelas importantes que impactan en las condiciones de vida de la persona, de su familia y de la sociedad en general. De acuerdo con las estadísticas, se sabe que las mujeres tienen mayor cantidad de intentos suicidas. Sin embargo, quienes lo logran son los hombres con mayor frecuencia, lo cual se atribuye a que ellos eligen métodos más certeros y violentos. Pero el suicidio es un problema 100% prevenible, por lo que hoy te voy a hablar de 10 señales de alerta para que tú puedas estar preparado. 1. Hablar frecuentemente de suicidio o del deseo de estar muerto. Usar frases como mejor no hubiera nacido, ojalá me duerma y no despierte, y otras de este tipo que muestran la dificultad de la persona para enfrentar el estrés cotidiano. 2. Alejarse del núcleo social, de sus amistades, de la familia, de vecinos, y preferir estar solo la mayor parte del tiempo. 3. Enfatizar la idea de sentirse una carga para los demás y de que la vida sería mejor sin su presencia. 4. Sentir que no hay soluciones a los problemas o conflictos que están presentes en ese momento. 5. Realizar actividades de riesgo o autodestructivas. 6. Despedirse de sus pertenencias, escribirles cartas a las personas queridas, repartir todos los recursos que tienen, o hablar de dejar sus asuntos en orden. 7. Incrementar el consumo de sustancias legales o ilegales o comenzar a tomarlas. 8. Presentar cambios repentinos de humor o comportamiento. Por ejemplo, generalmente después de un periodo de ansiedad viene un periodo de calma. 9. Tener problemas en diferentes ambientes, como en la familia, la escuela, la casa, con los vecinos. Y 10, expresar desesperanza, desamparo, desazón o preparar el escenario para quitarse la vida. Hay situaciones de la vida diaria que a todos nos afectan, pero cada persona enfrenta los conflictos de diferente manera, por lo que es necesario entender que cuando no nos sentimos suficientemente fuertes para resolverlos,